Periodismo investigativo. Estaba reunida ayer en Palacio la plana mayor de la política colombiana hablando de corrupción. Y en esa plana mayor, Dios nos libre, estaba Timochenko, el más corrupto de los seres humanos que pisan este país. Porque la corrupción no se refiere solamente a meterle la mano al bolsillo al parroquiano de al lado para robarle la billetera, o en hacer una componenda para ganar indebidamente una licitación, o en no cumplir un contrato con asocio de quien debe intervenirlo y del propietario de la obra. Corrupción es todo lo que se refiere a la violación de los principios fundamentales de la moral y de la ética. Y el señor Timochenko es un grande corrupto, y allá estaba en el palacio estudiando con la plana mayor de los políticos colombianos qué era lo que se iba a hacer con la corrupción. Llegó también la señora Claudia López con un cartel en la mano que decía que era dueña de 11.600.000 votos, que ella sabe muy bien, porque no lo puede ignorar, fueron en una medida importantísima resultado de la corrupción, de los jurados de votación que, siguiendo consignas políticas en favor de ella, en favor de sus candidaturas futuras, se dedicaron a llenar las urnas de votos. Eso es corrupción. Lo que pasó en esa consulta fue un acto de corrupción a gran escala. Y hoy amanecemos con noticias que la Hora de la Verdad transmite y que comenta, que algunos nos acusan de no estar dando todas las noticias que convienen a cierta tendencia, no importa. Las tenemos que dar y las damos. Amanecemos con la noticia de la corrupción en el INVIMA con los medicamentos y de la corrupción en el PAE, o lo que se ocupa de la alimentación escolar, el proyecto de alimentación escolar. Esto es inaudito, tanto en la salud, para venderle a la gente medicamentos adulterados o medicamentos peligrosos, como si no lo fueran, y como si no estuvieran adulterados, y tanto para que a los niños no les llegue la comida de sus refrigerios, porque se los roban los políticos. Nos contaba el fiscal general de la Nación en la tarde de ayer que hay un político en la costa atlántica, en Ciénaga y en muchos otros municipios de la costa atlántica, que se ha ganado contratos por 175.000 millones de pesos. Pero era que no hace mucho, hace un par de meses o 3 meses, nos estaba contando cómo aquí en Bogotá había un cartel de postulantes o de licitantes que estaban entrenados entre todos ellos para repartirse los contratos de la alimentación escolar y los contratos de la alimentación de nuestros militares. ¿Qué ha pasado con ellos? Nada. ¿Han dictado los jueces medidas en su contra para privarlos de la libertad y para castigarlos? En absoluto. No hay castigo. Y ya, entre otras cosas, se está poniendo de moda la costumbre en los noticieros de televisión que cuando hay una persona acusada formalmente de la comisión de un delito, le velan la cara como si fuera un niño para que no se la veamos. De manera que ni siquiera la presentación ante las cámaras de televisión es castigo contra los corruptos. La corrupción se comió este país, pero decíamos, la corrupción no es solamente el acto de sacarle la billetera del bolsillo al vecino o el acto de robarse una licitación. Hay tantas formas de corrupción que en las que el país no repara. Por ejemplo, es corrupción del sistema constitucional y representa un pésimo ejemplo para los colombianos. Esta de salir furtivamente del país cuando se tiene noticia sobrada de que eso no se puede hacer sino con el permiso del Senado de la República. El presidente Santos es un corrupto por excelencia y dio el último ejemplo que dio, lo dio al salir del país sin permiso del Senado, en lo que tuvo que cooperar Migración Colombia, cuyo director acaba de ser reelegido, y es un corrupto. Si permitió la salida de Santos del país sin permiso del Senado, está incurriendo en corrupción. Es corrupto el sistema de la repartición de los cupos indicativos. Eso es una corrupción, pero a grande escala, en muchos miles de millones de pesos que se perdieron.
y quedaron o en la nada, es decir, en el bolsillo de los corruptos, o quedaron en obras inconclusas, en lo que llamamos elefantes blancos, que pululan en todo el territorio nacional por contratos que se hicieron indebidamente. Y no pasa absolutamente nada. Y los de los cupos indicativos fueron los que conformaron las mayorías que se hicieron alrededor de los intereses creados para robarse el presupuesto nacional en los últimos 8 años. Es corrupción todo aquello y mucho más. Por ejemplo, es un acto de corrupción torcerle el cuello a la ley y dedicar los recursos que estaban dispuestos para la seguridad nacional y el mantenimiento del orden público a ganar elecciones. Eso es un acto absolutamente corrupto. La plata de Fonsecón, como lo denunció una de las mejores parlamentarias que tiene el país, la señora Paola Holguín, ante la Corte Suprema de Justicia, los recursos de Fonsecón se fueron para hacer contratos para ganar elecciones. Eso es corrupción. Eso no es corrupción, eso no es viveza, eso no es inteligencia. Esos ministros del Interior que dedicaron la plata de Fonsecón a objetos que no estaban permitidos en la ley son unos corruptos y deben ser castigados como corruptos. El fenómeno de la corrupción se tragó a este país. Las regalías se perdieron hace tiempos. Nos hacíamos lenguas hablando de cierta piscina con olas que había sido construida con dineros de las regalías, que debían estar destinados para fundar el porvenir, el desarrollo de las regiones que reciben las regalías por ser productoras o por ser puntos de transporte de las grandes riquezas nacionales y especialmente del petróleo. ¿Qué se hizo la plata de las regalías? ¿Dónde está? ¿Por qué no la muestran? Porque se la tragó la corrupción. El enemigo, señores, es la corrupción. Y el enemigo más grave en esta materia es el narcotráfico, que es la fuente y el principio de las formas de la corrupción. Si se hiciera un análisis bien hecho, no un análisis tendencioso y falaz como el que está haciendo la Comisión de la Verdad de la JEP, donde todo es mentira y todo es falacia, si se hiciera un estudio de cuál es el impacto del narcotráfico en la vida nacional y en la conciencia de los ciudadanos, y cómo el narcotráfico, a través de esa oleada de dólares que sin causa llegan al territorio nacional y alteran todo, tendríamos unos resultados sencillamente dramáticos, pero la gente no lo cree. A la gente le parece muy bien y que es una viveza empresarial, por ejemplo, subfacturar importaciones para pagar el resto por un mercado que está a los ojos de todos, que es el mercado libre o el mercado paralelo. Eso es corrupción. Y esa corrupción hay que atacarla de raíz, pensando en el futuro. Hay que atacar ahora sus efectos también. No estamos diciendo que no y que hay que fiar esto a largo plazo de una enmienda de propósitos. Pero mientras a los niños de Colombia no se los forme en los principios y valores de la religión cristiana, creemos nosotros. Si hay otro equivalente, que nos digan cuáles. Pero a los niños hay que educarlos en el respeto por ellos, en el respeto por sus cuerpos, en el respeto por sus amigos y compañeros, en el respeto por las reglas, en el respeto por la verdad. A los niños hay que enseñarles que hay que decir la verdad. Y hay que enseñarle a los niños que somos como somos porque tenemos un alma trascendente con un destino único y último, que es un destino superior a todo lo terreno y a todo lo material. A los niños hay que llenarlos de valores trascendentes. A los niños hay que formarlos, como hay que formarlos, por ejemplo, en el terreno del deporte, para que aprendan fraternidad, disciplina, tenacidad, apertura al otro, aceptación de que el otro es mejor, sentimiento de ayuda y de trabajo en conjunto. Los valores. ¿Estamos trabajando en valores en la sociedad colombiana? Las familias se descomponen y las familias se deshacen. Las familias se están volviendo pedazos. Y en los colegios están dedicados, vaya uno a saber a qué, a dar clases de geometría aquí o a dar clases de biología allá,
pero no se está formando los niños en valores. Y el resultado final es el que estamos viendo, porque se perdió el sentido de la distinción entre el bien y el mal, que para efectos de la relación del hombre con Dios gobierna la moral, y para efectos de la relación del hombre con la sociedad y con los demás los gobierna la ética. Sin moral y sin ética no hay nada que hacer. En un mundo en que no se castigue al corrupto por el hecho de ser corrupto, en que no repugnen estos actos absolutamente incalificables como los que estamos analizando hoy, en el robo de la comida para los niños y en la alteración de los medicamentos que pueden ser comercializados en el país. Mientras eso no suceda, vano es el esfuerzo, estéril la pasión, diríamos repitiendo una y otra vez los versos de Porfirio Barba Jacob. La corrupción es un tema enorme, gigantesco, que no puede librarse a lo que hagan ahora Timochenko y Claudia López, que ha sido la promotor de un acto de corrupción, de votar 350.000 millones de pesos para darle gusto a ella y para que los colombianos digamos que no estamos de acuerdo con la corrupción, pero que al mismo tiempo podríamos estar de acuerdo con la educación mentirosa, con la desintegración de la familia, con la desintegración de los valores fundamentales de la especie. La corrupción es un problema de fondo, pero hay que recobrar, hay que volver a vender el sentido valioso de la existencia. Sin eso, no hay nada de qué hablar.